Los trastornos mentales son patrones de comportamiento de significación clínica que aparecen asociados a un malestar emocional o físico de la persona, a una discapacidad, al deterioro en el funcionamiento cotidiano, a la pérdida de libertad o incluso a un riesgo significativamente aumentado de implicarse en conductas contraproducentes o de morir prematuramente. Además del aumento de los trastornos mentales, las demandas terapéuticas de la población han cambiado considerablemente en los últimos años. Ahora se tiende a consultar, además de por los cuadros clínicos tradicionales como la depresión, el trastorno de ansiedad, esquizofrenia, adicciones, entre otros, por problemas, entre comillas, menores, derivados de una mayor intolerancia al sufrimiento por parte de los pacientes. Estos problemas, que no constituyen propiamente trastornos mentales, reflejan una patología del sufrimiento o de la infelicidad, es decir, una situación de insatisfacción personal que no tiene en muchos casos una significación clínica. Entre ellos se encuentra el duelo por la pérdida de un ser querido, los conflictos de pareja o la ruptura de pareja no deseada, las dificultades de convivencia con los hijos adolescentes, los problemas de estrés laboral, la adaptación a nuevas situaciones en la vida o la convivencia con enfermos crónicos o incapacitados. En las clasificaciones psiquiátricas, estos problemas adaptativos se denominan código Z y son un reflejo de la psicopatologización de las dificultades de la vida diaria, así como los defectos de una sociedad individualista, con una carencia creciente de redes de apoyo familiar y social que favorece la soledad y la incomunicación. Estas nuevas demandas terapéuticas están relacionadas con cambios sociales, entre ellos el envejecimiento de la sociedad y los trasvases de la población, y con una mayor exigencia de calidad de vida por parte de los pacientes, pero también con la medicalización de la vida diaria. De hecho, hay una tendencia errónea por asignar a todos los problemas un nombre clínico, unos síntomas y un tratamiento. Es una tendencia que se ve acentuada por el marketing de la industria farmacéutica dirigido a médicos y pacientes. No deja de ser significativo, por ejemplo, que la primera edición del DSM contenía 106 trastornos mentales y que la actual, el DSM-5, recoja 216. Pero, ¿qué es el DSM-5? Por su traducción en español, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y a continuación, les vamos a contar su historia. La historia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, se remonta a 1869, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasaría a ser la actual Asociación Americana de Psiquiatría, APA, crea un manual que responde a la necesidad de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales, consensuado y aceptado ampliamente, que otorgue consistencia y legitimidad científica a la salud mental oficial. Años después se hace la primera edición del manual. En el año de 1952 es publicado el DSM-1. Esto sucede en pleno contexto de pacificación social en Occidente e inicio en la carrera de la sociedad del progreso y el sistema moderno y tecnológico de dominación que hoy padecemos. Un contexto histórico recién salido de la Segunda Guerra Mundial, obligado a aplicar estrategias de poder que requieran mayor sofisticación. Clasificar a las personas como mercancía era entonces, y es ahora, requisito imprescindible para sostener las estructuras de dominación que se extienden hasta nuestros días. Hablar del DSM es dar a entender de la forma más práctica el significado de aquella frase que nos dice que la psiquiatría es el brazo armado de una forma de vida y no forma de vida entendida como una falsa elección dentro del sistema capitalista, sino como imposición llevada a cabo a través de la patologización de las personas. Con su nacimiento se formaliza la invención
de denominar normalidad y salud como sinónimos, así como se formaliza la utilización del diagnóstico como herramienta de etiquetaje del sufrimiento de las personas y como frontera moral del comportamiento humano. Esto se traduce en la práctica por medio de la llamada psiquiatrización de la vida cotidiana, asegurando que las diferencias y las desviaciones no amenacen la estabilidad social. Esta historia no nace con el manual, pero sí aumenta en calidad y efectividad. El DSM ha tenido la necesidad de ampliarse y actualizarse. Esto debido a que existen factores sociales que hacen que exista una reestructuración de la clasificación de esos trastornos. Un ejemplo de esto es la homosexualidad, el cual en el DSM-1 estaba clasificado como un trastorno mental y en el DSM-2 fue quitado y fue puesto la disforia de género. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el retraso mental o la persona subnormal. Como la gente estaba etiquetando demasiado a las personas como un elemento peyorativo, un adjetivo descalificativo, se optó por cambiarlo y actualmente se conoce como déficit cognitivo global. Ahora bien, los cambios que han existido han sido: en 1968 salió el DSM-2, en el año 80 salió el DSM-3, en 1987 salió el DSM-3 versión revisada, en el año de 1994 salió el DSM-4, el cual ya tenía muy clasificado y estructurado la forma de concebirse a los trastornos mentales de forma multiaxial. En el DSM-4 versión revisada, que fue publicada en el año 2000, se vio esta necesidad de hacer una culturalización. Eso quiere decir que no patologizar simplemente la acción, sino que esta acción, dentro de un contexto determinado, se ha clasificado como anormal. Ahora bien, en el año 2013 salió el DSM-5, el cual es la versión más actual que se tiene de este manual. Pero ¿es realmente necesario clasificar a las personas? ¿Qué de bueno, qué de malo tiene esto? A continuación vamos a ver algunas de las deficiencias que tiene este manual y ciertas discusiones que se tienen al respecto del uso de este manual. En el DSM-5, como en sus ediciones anteriores, se habla de trastornos mentales, no de enfermedades mentales, pues el concepto de enfermedad implica una etiología, una agrupación de síntomas, un curso y un pronóstico, así como una determinada respuesta al tratamiento. Sin embargo, hoy no es posible determinar los factores etiológicos ni los procesos patológicos subyacentes para la mayoría de los cuadros clínicos. Por ello, se opta por limitarse a describir de la forma más detallada posible los criterios diagnósticos actualizados de los trastornos mentales para que puedan ser identificados por los terapeutas y ser comunicados a los profesionales con un lenguaje común. En este sentido, el DSM-5, como sus antecesores, es más un diccionario descriptivo que un manual de psicopatología. Sin embargo, el diagnóstico resultante del proceso de evaluación psicológica debe de ir más allá de la etiquetación de los problemas. Es decir, además de responder a la pregunta de ¿qué le pasa al paciente?, la evaluación debe responder a la pregunta de ¿por qué le pasa esto al paciente?, lo que requiere por un lado del análisis topográfico y por el otro del análisis funcional. La etiquetación de los problemas del paciente es solo un paso del proceso terapéutico. Aun siendo el DSM el principal referente en la salud mental mundial, con los años y tras sucesivas revisiones se ha empezado a cuestionar seriamente su validez, la cual se basa fundamentalmente en el consenso más que en las pruebas científicas. El DSM-5 se entronca en el modelo médico categorial de enfermedad, que en el caso de los trastornos mentales presenta muchas limitaciones en la práctica clínica. Es nuestro deber mencionar que existen factores positivos y negativos de estas clasificaciones. El contar con diagnósticos clínicos válidos y fiables
debería ser esencial para predecir el curso del trastorno, enfocar adecuadamente el tratamiento, evaluar los resultados de la terapia, calcular las tasas de prevalencia de los diferentes trastornos mentales a efectos de planificar los servicios asistenciales o identificar correctamente a los pacientes para las investigaciones clínicas. Sin embargo, los diagnósticos clínicos solo deben emplearse cuando están basados en pruebas científicas y muestran una utilidad clínica. Las nosologías psiquiátricas tienen diversas ventajas, como lo son facilitar la comunicación entre profesionales, utilizando un lenguaje común, y unificar los criterios de investigación clínica en los diferentes países. Los criterios diagnósticos para la selección y evaluación de los pacientes en los ensayos clínicos publicados en las principales revistas están basadas en el DSM, lo que supone una influencia directa para los investigadores clínicos. Por ello, va a ser un referente en la investigación en psiquiatría y psicología clínica. Sin embargo, como negativo podemos encontrar que el abuso de los diagnósticos psiquiátricos o la ampliación de categorías diagnósticas recogidas en el DSM-5, así como el requerimiento de umbrales diagnósticos menos exigentes para muchos trastornos, puede traer consigo la psicopatologización de algunos problemas de la vida cotidiana, la generación de pacientes falsos positivos, la estigmatización de los pacientes asociada a los diagnósticos psiquiátricos y al uso generalizado e indiscriminado de la descripción farmacológica, lo que constituye un fenómeno especialmente preocupante en el ámbito infantil. Es decir, muchas personas normales con problemas de duelo, comida excesiva, distraibilidad, reacciones al estrés, olvidos en la vejez o rabietas infantiles pueden quedar atrapadas en la red de este manual diagnóstico. Parece olvidarse de que existen muchos modos y maneras de ser normal. La tolerancia hacia comportamientos diferentes y hacia la diversidad cultural es importante, así como lo es tener en cuenta que el sufrimiento es inherente a la vida. Ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental puede calificarse de patológico sin examinar su posible utilidad adaptativa y estratégica y las condiciones contextuales en las que aparece. La tendencia a crear cada vez más etiquetas diagnósticas para describir comportamientos específicos en lugar de agrupar los síntomas de los pacientes en categorías amplias va a conducir al absurdo de que un paciente tenga muchas etiquetas asignadas. Además, la incapacidad para conectar los diagnósticos con los procesos causales lleva a un callejón sin salida. La conclusión de este servidor no es decirle si el DSM-5 debe ser válido o debe ser inválido. Eso queda en criterio de ustedes. El éxito de un tratamiento va a tener muchísimos factores, tanto del personal de salud mental que esté atendiendo a la persona, como de la persona que está acudiendo a consulta. Entonces, pues ya lo saben, esto fue el DSM-5. Cuéntanos en la caja de comentarios si les gustó el video. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido, que se hayan informado sobre todo. Si esto fue así, haznoslo saber con un like. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita. También cuéntenos qué trastornos mentales conocen, de cuáles trastornos les gustaría que nosotros habláramos en futuros videos. Espero que esto de verdad haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Adiós.